En los polvorientos caminos de Gilgal, bajo un cielo ardiente, caminaban dos figuras, un anciano de mirada encendida y un joven de ojos decididos. Elías, el gran profeta de fuego, sabía que su tiempo se acercaba. A su lado, Eliseo, su fiel discípulo, no se apartaba ni un paso. «Quédate aquí», dijo Elías con voz profunda, «porque el Señor me envía a Betel». Pero Eliseo apretó el paso y respondió, «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Así comenzaron su jornada, mientras en las sombras 50 profetas observaban a distancia, sabiendo que algo grande estaba por suceder. A medida que avanzaban, los vientos parecían susurrar un adiós, y los cielos se tornaban más intensos. Eliseo lo sabía, ese sería el último día de Elías en la tierra, y con cada paso que daban, la atmósfera se volvía más cargada, más sagrada, como si el cielo mismo los estuviera esperando. Y justo cuando llegaron al Jordán, algo sobrenatural comenzó a ocurrir. El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Elías y Eliseo llegaron a las orillas del majestuoso río Jordán, cuyas aguas rugían con fuerza, como si supieran que estaban a punto de ser testigo de algo eterno. Los 50 profetas observaban desde lejos, con los ojos abiertos y los corazones palpitantes. El silencio era espeso, como si todo el universo contuviera la respiración. Entonces, Elías, sin vacilar, tomó su manto, lo enrolló como una vara sagrada, y lo golpeó contra el agua con fuerza. ¡Cras! El río se partió en dos. Las aguas se separaron como si obedecieran a un rey, formando muros líquidos a izquierda y derecha. En medio, un sendero seco apareció, brillante como si hubiera sido esculpido por ángeles. Era un camino que no estaba destinado a cualquiera, era un camino para profetas. Sin mirar atrás, Elías comenzó a cruzar. Eliseo lo siguió, pisando tierra santa. Cada paso sobre el lecho del río era un paso más cerca del misterio divino. El viento soplaba con una fuerza creciente, haciendo que las túnicas ondearan como llamas, como si el cielo mismo se estuviera preparando para un evento jamás visto por ojos humanos. Cuando ambos llegaron al otro lado, Elías se detuvo. Sus ojos, sabios y cansados, buscaron a Eliseo. La voz del profeta retumbó como un trueno calmo. «Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de tu lado». Eliseo, sin dudar, sin pestañear, respondió con un fervor que sacudió los árboles. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Por un momento, el mundo pareció detenerse. Elías lo miró con intensidad, no con desaprobación, sino con respeto. «Cosa difícil has pedido», dijo con solemnidad. «Pero si me ves cuando sea quitado de ti, será hecho así». Y así continuaron su camino, mientras los cielos comenzaban a abrirse lentamente, como cortinas ante el escenario de un milagro jamás visto. El aire olía a eternidad. El fuego se acercaba, y Eliseo estaba a punto de presenciar lo imposible. El viento comenzó a soplar con una fuerza nunca antes sentida. No era una simple brisa del desierto, no. Era un viento lleno de misterio, cargado de poder celestial, como si los cielos estuvieran a punto de desgarrarse. Las ramas de los árboles se agitaban violentamente, el polvo se arremolinaba en torbellinos dorados y los pájaros huyeron en bandadas aterradas. Eliseo alzó la vista, y sus ojos se abrieron como nunca antes. De repente, una luz descendió desde lo alto, cegadora, como una llama viva, pero que no quemaba. El sonido era como de 1000 truenos, o como el rugido de un ejército invisible. Y allí estaba, un carro de fuego, resplandeciente como el sol del mediodía, descendía desde los cielos. Las ruedas giraban con llamas ardientes, y sus caballos, los caballos, criaturas de luz y fuego, galopando en el aire como si fueran estrellas vivientes. Cada relincho sacudía la tierra y estremecía el alma. Eliseo se cubrió el rostro, pero no apartó la mirada. Él sabía, tenía que ver esto. El carro no tocó la tierra. Descendió entre ellos como un relámpago glorioso y separó a Elías de Eliseo con un muro de fuego sagrado. No era una despedida común, era una ascensión divina. Y entonces, con un rugido final,
un torbellino envuelto en fuego y luz se llevó a Elías. Fue levantado al cielo ante los ojos de Eliseo, como si el mismo Dios lo estuviera llevando a su trono. Eliseo gritó, con el corazón desgarrado y la voz bañada en asombro y dolor: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero Elías ya no estaba. Solo quedaba el eco del viento, el olor del cielo abierto, y algo más. En el aire, descendiendo suavemente como una hoja en otoño, cayó el manto de Elías. Aquel símbolo de autoridad, poder y del Espíritu de Dios ahora era de Eliseo. Eliseo extendió sus manos y lo recogió. Lo sostuvo contra su pecho. Su rostro ya no era el de un discípulo, era el de un profeta de Dios. Y mientras el cielo volvía a cerrarse, Eliseo supo que nada volvería a ser igual. Ahora, él portaba el fuego. Eliseo permaneció de pie, completamente solo, en la misma orilla por donde horas antes había cruzado con su maestro. Pero el silencio ahora pesaba diferente. El aire ya no rugía, pero el ambiente estaba impregnado de una nueva presencia, una unción poderosa, viva, sobrenatural. El manto de Elías colgaba sobre sus hombros. Era más que un trozo de tela. Era la herencia profética, la señal de que el Espíritu de Dios había pasado ahora a él. A lo lejos, del otro lado del río Jordán, los 50 hijos de los profetas observaban con los ojos llenos de asombro y miedo. No se atrevían a decir una palabra, pues sabían que algo imposible acababa de ocurrir. Eliseo bajó la vista hacia el agua. El río, imponente, había vuelto a su curso natural, como si nunca se hubiera abierto. Pero él no era el mismo hombre que había cruzado hace un rato. Respiró profundo. Su mirada era firme. Dio un paso adelante, desenrolló el manto con lentitud y reverencia, y levantó la tela como lo había visto hacer a su maestro. Con fuerza, con autoridad, y con el corazón ardiendo por dentro, golpeó las aguas. ¿Dónde está el Dios de Elías?, clamó. El impacto fue inmediato. El Jordán volvió a abrirse. Las aguas se levantaron a ambos lados como muros líquidos. El cauce tembló. Los pájaros huyeron. Y el cielo rugió con una brisa que azotó los árboles como aplausos del cielo. Del otro lado, los 50 profetas cayeron de rodillas. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Gritaron con asombro. Eliseo cruzó el río caminando sobre tierra seca, pero no como un simple hombre. Ahora caminaba como el profeta de Israel, el nuevo portavoz del Altísimo. No llevaba espada, no tenía ejército, pero cargaba algo mucho más poderoso: el fuego del cielo en su interior. Y así, con el río Jordán a sus espaldas y el manto sobre sus hombros, Eliseo comenzó su misión. Una travesía donde los milagros no serían la excepción, sino su nueva realidad. Y el Dios de Elías ahora caminaba con Eliseo. La noticia se esparció como fuego en rastrojo. Elías había sido arrebatado al cielo, y ahora su manto reposaba sobre Eliseo, quien había cruzado el Jordán con el mismo poder que su maestro. Los pueblos estaban conmocionados. Algunos se burlaban, otros temblaban. Pero en Jericó, una ciudad de historia profunda y cicatrices antiguas, los ancianos sabios no tardaron en acudir al nuevo profeta. Lo encontraron a la entrada de la ciudad, descansando bajo la sombra de una palmera. Su rostro era joven, pero su mirada cargaba el peso de los cielos. Ya no era el siervo de Elías, era el mensajero de Dios. Uno de los ancianos, con la voz temblorosa y llena de respeto, habló: «Mi señor Eliseo, como tú sabes, esta ciudad está bien situada, es hermosa, próspera en apariencia, pero hay un mal que nos consume por dentro. El agua es mala, y por esa causa, la tierra es estéril. Las mujeres pierden a sus hijos, los cultivos se marchitan, la ciudad muere en silencio». Eliseo no parpadeó. Miró hacia los campos secos y los pozos polvorientos. Podía sentir el dolor de la tierra, como un gemido bajo sus pies. «Tráeme una vasija nueva», dijo, «y poned sal en ella». Los hombres se miraron entre ellos, confundidos. ¿Sal? ¿En una vasija nueva? Pero nadie se atrevió a cuestionar al hombre que había abierto el río con un solo golpe. Corrieron y trajeron la vasija, brillante, recién moldeada por un alfarero. Dentro, echaron sal blanca y pura. Eliseo la tomó con ambas manos y comenzó a caminar, seguido por todos,
hacia el manantial que alimentaba la ciudad. Era un pequeño manantial en la ladera, rodeado de piedras, donde el agua brotaba en apariencia tranquila, pero todos sabían que esa agua escondía muerte. Eliseo se detuvo frente al manantial. Se inclinó, cerró los ojos, y luego, con un gesto solemne, vertió la sal en las aguas. Su voz resonó sobre las colinas, clara y firme, como la voz de un juez eterno. Así dice el Señor, yo sané estas aguas. No habrá más muerte ni esterilidad en ellas. Y entonces, el viento se detuvo, los árboles susurraron. El agua, que antes olía a podredumbre, comenzó a brillar como cristal. Los peces comenzaron a saltar. Las ramas florecieron. Una mujer en lo alto del valle gritó de emoción al ver brotar flores en la tierra seca. La tierra estaba viva. Los ancianos cayeron de rodillas. Algunos lloraban, otros levantaban las manos al cielo. Es verdad, las aguas están sanas. Gritaban, Dios ha visitado Jericó. Eliseo no pidió nada a cambio. Solo miró las aguas resplandecientes y susurró para sí. El mismo Dios que caminó con Elías, camina ahora conmigo. Y desde aquel día, las aguas de Jericó quedaron sanas hasta hoy, porque cuando Dios habla a través de su profeta, ni la muerte puede resistirse. El sol se elevaba sobre las colinas de Jericó cuando Eliseo emprendió su marcha hacia Betel, una ciudad conocida no solo por su historia, sino también por su creciente corrupción espiritual. Betel, que en hebreo significa casa de Dios, había sido invadida por la idolatría y el desprecio de los caminos del Altísimo. Mientras caminaba por los senderos polvorientos, Eliseo sentía el peso del nuevo llamado sobre sus hombros. Había sanado las aguas de Jericó, sí, pero ahora se dirigía hacia una ciudad donde el alma del pueblo estaba enferma. A medida que se acercaba, los rumores ya se habían adelantado. Los hombres hablaban de él en los mercados, los ancianos murmuraban en las puertas, y los niños escuchaban todo. Fue entonces, al borde del camino hacia Betel, que sucedió. Un grupo numeroso de jóvenes del lugar, no simples niños, sino muchachos burlones y sin temor, formados en el desprecio de sus mayores, se acercó al profeta. Eran más de 40. Algunos reían, otros imitaban a Eliseo con muecas. Ninguno mostraba respeto. Sus ojos no buscaban sabiduría, sino diversión. «Mira quién viene», gritó uno. El segundón de Elías. «Sí, el calvo que heredó el manto», gritó otro con burla. Y entonces comenzaron a burlarse cruelmente. «Sube, calvo, sube, calvo. A ver si te lleva el carro de fuego como a tu maestro. Haz otro milagro, mago del manto». Eliseo se detuvo en seco. Su rostro se endureció. Sus ojos ardieron, no de ira humana, sino de una indignación santa. No se trataba de orgullo herido. Se trataba de un corazón que sentía desprecio hacia Dios mismo. Estas burlas no eran solo contra un hombre. Eran contra el Señor que lo había llamado, contra el fuego que lo había ungido, contra el mensaje que traía. Eliseo se volvió lentamente hacia los jóvenes. El viento se levantó. El cielo se oscureció apenas un matiz, como si las nubes prestaran atención. Con voz firme, profunda y cargada de autoridad celestial, los maldijo en el nombre del Señor, no por venganza, sino porque el juicio debía comenzar. Y entonces, de entre los bosques cercanos, donde nadie había escuchado nada antes, surgieron dos osos enormes, majestuosos y furiosos, como si hubieran sido enviados desde lo más profundo de la creación. Rugieron con un poder que heló la sangre. Corrieron hacia el grupo de burladores con una velocidad imposible. Los jóvenes gritaron, corrieron, tropezaron, pero el juicio fue inevitable. Aquella escena, brutal y santa, dejó una marca imborrable en la región, no solo por lo que sucedió, sino por lo que significaba. Dios no toma a la ligera el desprecio hacia sus profetas. Eliseo no celebró, no sonrió, caminó en silencio, con el rostro serio, el corazón pesado y el manto firme sobre sus hombros. El pueblo de Betel lo vio llegar, y nadie se atrevió a reír. Desde aquel día, el nombre de Eliseo fue temido y respetado en todo Israel.
porque el que porta el fuego del cielo no es un bufón de multitudes, es un mensajero de lo eterno. Los días pasaron. Las voces que antes murmuraban ahora guardaban silencio. En las casas de Israel ya no se mencionaba a Eliseo con burla, sino con temor y esperanza. Donde antes veían a un simple heredero de Elías, ahora veían a un canal viviente de poder de Dios. Fue entonces que, una mañana luminosa en las afueras de una aldea del norte, una mujer desesperada se presentó ante el profeta. Su rostro reflejaba noches sin dormir, días de llanto y un alma al borde del abismo. Sus ropas eran modestas y su voz temblorosa. «Mi señor», dijo mientras se postraba ante él, «tu siervo, mi esposo, ha muerto. Tú sabes que temía al Señor. Pero ahora, los acreedores han venido a quitarme a mis 2 hijos como esclavos. No tengo nada, solo una pequeña vasija con un poco de aceite. Eso es todo lo que queda de nuestra vida». Eliseo la miró con compasión. En su mirada no había juicio, sino la ternura de quien sabe que el corazón contrito es el que más escucha el cielo. Eliseo caminó hacia ella, y su voz fue suave, casi como un susurro que porta un rayo de esperanza. «¿Qué tienes en tu casa?» La mujer dudó, pensó y bajó la cabeza. «Solo un poco de aceite, en una pequeña vasija». Eliseo asintió con una ligera sonrisa. El cielo no necesita abundancia para hacer milagros, solo necesita fe. «Ve», dijo con firmeza, «pide prestadas muchas vasijas vacías de todos tus vecinos. No pidas pocas. Llévalas a tu casa, entra con tus hijos, cierra la puerta tras de ti y comienza a llenar cada vasija con el aceite que tienes». La mujer no preguntó, no dudó, solo corrió con la fe de los que han perdido todo, menos la esperanza. Junto a sus hijos, golpeó cada puerta del vecindario. «¿Tienes una vasija vacía?», preguntaba. «Una jarra, una tinaja, una copa, cualquier recipiente». La gente, movida por la historia de Eliseo y quizás por una compasión misteriosa, comenzó a entregarle vasijas, y más vasijas, y más vasijas. Pronto su pequeña casa estaba llena de recipientes vacíos. Entonces, tal como Eliseo lo había dicho, cerró la puerta. Solo estaban ella, sus hijos, y la vasija con unas pocas gotas de aceite. El silencio era tenso. Ella levantó la primera vasija, inclinó el pequeño recipiente de barro y dejó caer la primera gota, pero no se detuvo. El aceite fluía, y seguía fluyendo. Sus ojos se abrieron. El corazón le latía con fuerza. «¡Rápido! Trae otra vasija», gritó a uno de sus hijos, y la llenó. «Otra», gritó, «trae otra», y la llenó. Una tras otra, las vasijas comenzaron a llenarse como si una fuente celestial hubiera entrado por la ventana. El aceite no se acababa. No importaba cuántas traían. El aceite seguía fluyendo, denso, dorado, perfumado, lleno de vida. Sus lágrimas caían mezcladas con sonrisas de asombro. El Dios de los milagros estaba en su cocina. Finalmente, con todas las vasijas llenas hasta el borde, miró al hijo menor y dijo, «Tráeme otra». «No hay más, madre», respondió él, jadeando. «Ya no queda ni una sola vasija». Y justo entonces, el aceite se detuvo. Eliseo llegó poco después. La mujer, llorando, lo abrazó sin palabras. Él solo la miró con ternura. «Ve, vende el aceite», le dijo. «Paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan del resto». Y así, una familia que iba a ser destruida por la pobreza y la injusticia, fue restaurada por la fe y por un profeta que escuchaba el susurro del cielo. Porque con Dios, incluso una gota es suficiente para llenar un mar. Y el hogar más humilde puede convertirse en el escenario de un milagro eterno. Eliseo continuaba su travesía por los caminos de Israel, llevando consuelo donde había tristeza, milagro donde había ruina y verdad donde reinaba la mentira. Pero no todos los milagros ocurrían entre multitudes. Algunos eran susurrados por la eternidad en casas humildes, lejos del ruido del mundo. En uno de sus recorridos, el profeta llegó al valle de Sunem, una región fértil entre colinas suaves,
campos dorados por el trigo y viñedos maduros al sol. Allí vivía una mujer notable, conocida por su sabiduría, su hospitalidad y su silencio. La Sunamita. Ella no era una mujer común. Tenía recursos, sí, pero sobre todo tenía discernimiento. Desde la primera vez que vio a Eliseo pasar frente a su casa, supo que no era un viajero cualquiera. «Este es un hombre de Dios, un santo», dijo a su esposo. «Construyámosle un pequeño aposento en el terrado. Pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando pase por aquí, tenga donde quedarse». Y así lo hicieron. Aquel aposento se volvió un refugio sagrado, un rincón donde el profeta podía descansar, orar, recibir visiones, y donde, sin saberlo, Dios estaba preparando una promesa imposible. Un día, Eliseo, conmovido por la bondad silenciosa de aquella mujer, llamó a su siervo Gehazi. «Pregunta a la señora de la casa, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Deseas que hablemos por ti al rey o al comandante del ejército?» Pero ella respondió con una dignidad tranquila: «Yo habito en medio de mi pueblo. No necesito nada». Pero Eliseo notaba algo callado, una ausencia en la casa. «¿Qué falta?», preguntó a Gehazi. El siervo miró hacia el fondo del pasillo, donde no se oía la risa de niños, ni el correr de pies pequeños. «No tiene hijo», respondió, «y su marido es viejo». Eliseo asintió. El cielo había hablado. Mandó llamar a la mujer. Ella vino con reverencia y respeto. El profeta la miró con una mezcla de ternura y autoridad profética. «El año que viene, por este mismo tiempo, abrazarás un hijo». El rostro de la mujer cambió. Sus ojos se abrieron como si hubieran escuchado un lenguaje que no conocían. Dio un paso atrás. «No, mi señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva». Sus palabras no eran de incredulidad. Eran de un corazón que había aprendido a no esperar lo imposible, a no desear lo que parecía eterno silencio. Pero la palabra ya había sido soltada. Y cuando Dios promete, el vientre se despierta. Pasaron los meses, y como las estaciones cambian sin detenerse, el milagro floreció. La mujer sunamita dio a luz a un hermoso niño, fuerte, sano, con una risa que llenó la casa como una melodía que nunca antes había sonado. El niño creció. Sus pies corrían por los campos, su voz llenaba los pasillos. El hogar antes silencioso ahora estaba vivo. Eliseo, cada vez que pasaba por Sunem, sonreía al verlo. Dios no solo visita, también planta raíces. Pero donde hay una gran promesa, también puede surgir una gran prueba. Y el sol que da vida, a veces también puede quemar. Los días en Sunem habían transcurrido llenos de alegría y esperanza. El niño, regalo del cielo, era la luz y la risa que iluminaba la casa, el latido que le daba sentido a cada amanecer. Su madre, la mujer sunamita, contemplaba su crecimiento con una mezcla de orgullo y amor profundo, agradecida por el milagro que Dios había otorgado. Pero como suele ocurrir en las historias más profundas, la felicidad se tornó sombra cuando, un día, el niño comenzó a sentirse débil, a perder esa alegría radiante. Primero fue un pequeño dolor de cabeza, luego un malestar creciente, hasta que finalmente, sin previo aviso, cayó muerto en los brazos de su madre. El silencio que siguió fue devastador, un silencio que dolía más que cualquier palabra. La mujer se negó a rendirse ante el destino cruel. Con el corazón hecho trizas pero llena de fe inquebrantable, se levantó y emprendió un camino urgente. Buscó a Eliseo. No había tiempo que perder. Las lágrimas se mezclaban con cada paso apresurado mientras atravesaba los campos, con el niño muerto cubierto en sus brazos, llevándolo al profeta que le había prometido vida. Al encontrar a Eliseo, cayó a sus pies, suplicando por el milagro que parecía imposible. Eliseo, conmovido por su fe y su amor, la acompañó de regreso a su hogar. Entraron en la habitación donde el niño yacía frío, el aire cargado de tristeza. El profeta oró fervientemente, clamando a Dios por el poder de devolver la vida a aquel pequeño. Se tendió sobre el niño, colocando su boca sobre la del niño, su cuerpo sobre el cuerpo sin vida, como un puente entre la tierra y el cielo.
Poco a poco, el color volvió a las mejillas del niño, su pecho comenzó a moverse, su risa resurgió, llena de vida y esperanza. La mujer sunamita abrazó a su hijo con lágrimas de alegría y gratitud, entendiendo que el poder de Dios había vencido la muerte misma. Este milagro no solo renovó su fe, sino que se convirtió en un testimonio eterno de que, en las manos del Altísimo, incluso lo imposible puede ser transformado en vida. El eco del milagro en la casa de la sunamita resonaba por todo Israel. Las noticias de poder de Eliseo llegaban a cada rincón, y con ellas, una ola de esperanza y fe que comenzaba a barrer la desesperación que había anidado en muchos corazones. Pero la vida del profeta no solo estaba marcada por la resurrección y el poder sobrenatural, sino también por la compasión y la atención a las necesidades simples, cotidianas, de la gente común. Una mañana, mientras Eliseo viajaba por la región de Gilgal, un problema urgente llegó a sus oídos. Un grupo de profetas, sus discípulos y seguidores, se encontraban en aprietos por la escasez de comida. Solo tenían una pequeña cantidad de comida, insuficiente para alimentar a todos. Sin embargo, Eliseo no veía obstáculos, sino oportunidades para que la mano de Dios se manifestara. Con voz serena pero firme, ordenó que juntaran todo lo que tenían, 5 panes de cebada y unos pocos granos de grano. Con esas humildes provisiones, el profeta comenzó a distribuir la comida entre los presentes, ordenándoles que la compartieran y la multiplicaran con fe. Y lo que parecía imposible comenzó a suceder. Cada persona recibía suficiente para saciar su hambre, y aún sobraban restos. Los recipientes, lejos de vaciarse, se llenaban una y otra vez, desafiando la lógica y las leyes de la naturaleza. La alegría se desbordó entre los discípulos y la gente que presenciaba aquel prodigio. No solo habían sido alimentados, sino que habían experimentado el milagro tangible de la provisión divina. Este milagro no solo sació cuerpos hambrientos, sino que también alimentó espíritus sedientos, reafirmando que Dios cuida de cada detalle, incluso de las necesidades más pequeñas. Eliseo, con humildad, recordaba que la fe y la obediencia eran los canales por los cuales fluía el poder de Dios. Y así, continuó su misión, confiando en que cada milagro era un paso hacia la restauración de Israel. Tras el milagro de la multiplicación de los panes y la resurrección del niño en Sunem, la fama de Eliseo se extendió por toda la región de Israel. Sin embargo, no todos los desafíos que enfrentaba eran de vida o muerte. Muchos eran simples problemas cotidianos que afectaban la vida común del pueblo, y Eliseo los tomaba como oportunidades para mostrar el poder y la misericordia de Dios en lo ordinario. Un día, Eliseo recibió la visita urgente de los ancianos de una pequeña ciudad llamada Jericó. La ciudad, a pesar de su belleza y riqueza histórica, enfrentaba un problema grave y muy concreto. Sus fuentes de agua se habían vuelto amargas e inutilizables para el consumo humano y agrícola. La gente sufría de sed, las cosechas comenzaban a marchitarse y el ánimo colectivo estaba decayendo. Los ancianos, con rostros marcados por la preocupación, explicaron a Eliseo que habían probado todos los métodos humanos para purificar el agua, pero nada había funcionado. Temían por la supervivencia de su pueblo y sus tierras. Eliseo, con calma y una expresión serena, pidió que le mostraran el manantial contaminado. Al llegar, observó las aguas oscuras y turbias que brotaban del pozo, oliendo humedad estancada y muerte. Pero él veía más allá de eso, veía el potencial divino escondido. Entonces pidió una vasija nueva y un puñado de sal pura, símbolo de preservación y purificación en la tradición hebrea. Con reverencia, vertió la sal en las aguas y pronunció una poderosa declaración. Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas. En ese instante, un viento suave comenzó a soplar. La luz del sol reflejándose en el agua cambió a un brillo claro y cristalino, y los peces se parecían haberse ido y regresaron a nadar con vitalidad. Los aldeanos observaron con asombro cómo el agua se transformaba ante sus ojos, de amarga y peligrosa a dulce y refrescante. El milagro no solo sanó las aguas, sino que restauró la esperanza y la prosperidad en Jericó. Las tierras comenzaron a florecer nuevamente y el pueblo celebró con júbilo el poder del Dios de Eliseo. Eliseo,
sin buscar reconocimiento. Simplemente se alejó con humildad, sabiendo que había sido un instrumento para la restauración, un canal del amor de Dios hacia su pueblo. Porque en las manos del profeta, hasta las aguas más amargas pueden volverse fuente de vida y bendición. El sol se alzaba en el horizonte cuando Eliseo emprendió el camino hacia la ciudad de Samaria, capital del reino del norte de Israel. La ciudad, vibrante y bulliciosa, estaba marcada por tensiones políticas y sociales, pero también por un pueblo que anhelaba esperanza y liberación. Mientras Eliseo avanzaba por las calles polvorientas, escuchó rumores sobre 4 hombres que padecían una enfermedad temida y marginada por todos, la lepra. Estos hombres, rechazados por sus familias y comunidades, vivían en las afueras de la ciudad, condenados a la soledad y al abandono. Sin embargo, el profeta sabía que Dios no despreciaba a los quebrantados ni a los rechazados. Por eso, cuando los leprosos escucharon que Eliseo estaba en Samaria, vieron una chispa de esperanza y decidieron actuar. Se acercaron al profeta con respeto y humildad, conscientes de su estado, pero también llenos de fe en el poder que Dios manifestaba a través de Eliseo. Eliseo los miró con compasión y les dio una orden sencilla pero poderosa. Id y mostrados al sacerdote, y mientras vais, mirad cómo el Señor obra en vuestro favor. Los leprosos obedecieron y se dirigieron hacia el campamento enemigo de los sirios, que en ese momento sitiaba la ciudad. Sabían que arriesgaban su vida, pero la promesa del profeta los impulsaba. Cuando llegaron al campamento sirio, algo extraordinario sucedió. Los soldados y oficiales huyeron al ver a aquellos hombres enfermos acercarse, pensando que un gran ejército venía tras ellos. En su huida, dejaron atrás sus tiendas, provisiones y todo su equipamiento. Los leprosos, en lugar de aprovecharse de botín para sí mismos, fueron de inmediato a compartir la noticia con la ciudad de Samaria. Al enterarse, el rey y el pueblo se asombraron y vieron en ello la mano poderosa de Dios obrando para salvarlos. Este milagro no solo liberó a la ciudad de la amenaza enemiga, sino que mostró cómo Dios utiliza incluso a los marginados para cumplir su propósito. Además, mostró la misericordia de Eliseo, quien ve en cada persona, por más quebrantada que esté, un canal de bendición y victoria, porque en el reino de Dios, hasta los rechazados son instrumentos de su gloria y poder. En la quietud de un pueblo pequeño, donde las casas de adobe parecían dormidas bajo el sol ardiente, vivía una viuda humilde con sus 2 hijos. La pérdida de su esposo, quien había sido un hombre fiel y trabajador, había dejado una sombra profunda en su hogar, pero lo más aterrador aún estaba por llegar. Los acreedores se acercaban, dispuestos a llevarse a sus hijos como esclavos para saldar las deudas impagables. La viuda, desesperada y sin recursos, no sabía a dónde acudir. Su corazón estaba lleno de temor y angustia, y sus lágrimas parecían no tener fin. Fue entonces cuando alguien habló de Eliseo, el profeta que caminaba por las tierras de Israel, portador de poder y la misericordia de Dios. Con el último aliento de esperanza, la mujer buscó a Eliseo y le contó su historia, suplicando ayuda para salvar a sus hijos y su hogar. Eliseo la miró con ojos llenos de compasión y le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? La mujer respondió con voz temblorosa, nada más que un poco de aceite. Con una sonrisa serena, el profeta le dio instrucciones precisas y llenas de fe. Ve y pide recipientes vacíos a todos tus vecinos. No pidas pocos, y luego llena cada recipiente con el aceite que tienes. La mujer, sin dudar, obedeció. La comunidad, conmovida por la historia, le prestó sus vasijas, tinajas y cántaros. En la quietud de su hogar, ella y sus hijos comenzaron a llenar una tras otra las vasijas, y para asombro de todos, el aceite no se acababa. El pequeño recipiente parecía una fuente inagotable. La noticia del milagro se extendió rápidamente y la mujer pudo vender el aceite, pagar sus deudas y vivir con dignidad junto a sus hijos. Este prodigio no solo salvó a una familia, sino que demostró cómo la fe y la obediencia en Dios pueden convertir lo pequeño en abundancia y la desesperación en esperanza. Eliseo continuó su misión, sabiendo que Dios obra de maneras sorprendentes y que cada acto de fe abre puertas para milagros. Porque en el corazón humilde,
Dios encuentra su trono y su poder se manifiesta con plenitud. Después de tantos milagros y señales poderosas, Eliseo siguió caminando por las tierras de Israel, un hombre marcado por el fuego divino, con un propósito claro y una misión que trascendía la tierra y tocaba el cielo. Una vez, mientras atravesaba un frondoso bosque de cedros, lugar de leyendas y misterio, un grupo de muchachos traviesos se acercó a él. No eran hombres malvados, sino jóvenes inmaduros, llenos de irreverencia y sin respeto por las cosas sagradas. Al verlo, comenzaron a burlarse, le gritaron insultos y mofas, riendo con la inocencia cruel de la juventud. Su burla no era solo contra Eliseo, sino contra el mensaje que él representaba, contra el poder de Dios manifestado en la tierra. El profeta, que siempre había mostrado paciencia y compasión, se detuvo. Sus ojos se oscurecieron con una tristeza profunda, una mezcla de dolor y desaprobación que parecía venir directamente del cielo. Entonces, con voz firme y solemne, pronunció una maldición. Malditos sean, que la burla y la irreverencia no les sea perdonada. Y ocurrió lo inimaginable. 2 osos feroces emergieron del bosque, rugiendo con un poder que helaba la sangre. Se abalanzaron sobre los jóvenes, alcanzando y castigando a aquellos que habían mostrado desprecio. La escena fue aterradora, un recordatorio tangible de que el respeto a lo sagrado es fundamental y que la rebeldía contra el poder divino trae consecuencias graves. Pero esta historia no termina en la condena. Con el paso del tiempo, muchos comprendieron la gravedad del momento y la necesidad de respetar no solo a los hombres, sino al Dios que habla a través de ellos. La ciudad, el pueblo y la juventud aprendieron que la reverencia es el camino hacia la bendición. Eliseo continuó su camino, llevando con él la enseñanza de que el amor y la misericordia siempre van de la mano con la justicia y el respeto, porque el fuego que arde en el corazón del profeta también purifica y llama al arrepentimiento. El sol apenas despuntaba cuando las noticias llegaron al palacio del rey de Israel. El ejército de Siria había lanzado un ataque sorpresa contra la ciudad fortificada de Damasco, buscando conquistar territorio y aplastar la resistencia israelita. La tensión era palpable, y el rey, temeroso, buscó la guía del profeta Eliseo. Eliseo, envuelto en su manto profético, se presentó ante el rey con calma y una autoridad que parecía irradiar desde otra dimensión. Su mirada penetrante y serena mostraba a un hombre que no temía a los ejércitos terrenales, porque su confianza estaba puesta en el Dios del cielo abierto. En el aposento oscuro donde se reunían los consejeros de guerra, Eliseo profetizó: «No temas al número ni a la fuerza del enemigo, porque aquellos que están con nosotros son más que los que están con ellos». Y pidió al criado que le mostrara el lugar donde el enemigo acampaba. Pero el criado solo veía un vasto ejército, lleno de soldados, carros y caballos. Sin embargo, Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». De pronto, el criado vio algo asombroso. Alrededor de las fuerzas enemigas, un ejército celestial, con carros de fuego y caballos de fuego, rodeaba y protegía a Israel. Era el cielo abierto, mostrando la realidad espiritual tras la batalla visible. Eliseo instruyó al rey: «Ataca al enemigo con confianza, porque Dios está peleando por ti». Siguieron sus órdenes y la batalla terminó en victoria milagrosa. El ejército sirio fue derrotado y sus planes frustrados. Este acontecimiento no solo fue una victoria militar, sino una revelación profunda. El verdadero poder está en Dios, y cuando Él abre el cielo, ningún enemigo puede prevalecer. El pueblo celebró y la fe creció, pues vieron con sus ojos que la protección divina era real y cercana. Porque cuando el cielo se abre, lo invisible se vuelve visible, y el guerrero se convierte en espectador del poder eterno. Tras la victoria sobre los sirios, Eliseo continuó su viaje, llevando la palabra de Dios y la esperanza a cada rincón de Israel. Pero no todos los milagros eran batallas gloriosas o resurrecciones espectaculares. Algunos se manifestaban en gestos sencillos que transformaban comunidades enteras. Un día, los ancianos de Jericó, una ciudad antigua con sus muros desgastados por el tiempo, acudieron a Eliseo con una grave preocupación. El manantial que proveía agua a la ciudad se había vuelto amargo y venenoso.
El pueblo sufría por la falta de agua potable y los cultivos comenzaban a marchitarse. El desánimo se apoderaba de ellos. Eliseo, con su calma característica, pidió que le trajeran una vasija nueva y un poco de sal pura. Al llegar al manantial, vertió la sal en el agua y pronunció una declaración solemne y llena de fe. Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas. No habrá más muerte ni esterilidad en ellas. Poco a poco, el agua comenzó a cambiar. Lo que antes era amargo y peligroso, se volvió cristalino y dulce. La tierra reverdeció, los árboles florecieron, y la esperanza volvió a llenar los corazones de la gente. Este milagro no solo purificó las aguas, sino que también renovó la fe del pueblo en Dios y en su profeta. Jericó se levantó de la desesperanza y comenzó un nuevo capítulo de prosperidad y bendición. Eliseo continuó su misión con humildad, sabiendo que cada acto de Dios, grande o pequeño, es un paso hacia la restauración del pueblo y la manifestación de su gloria. Porque en las aguas purificadas por la palabra divina, fluye la vida y la promesa de un futuro lleno de esperanza. El relato de Eliseo continúa entre los pueblos y valles de Israel, donde el profeta no solo enfrentaba enemigos visibles, sino también las sombras del sufrimiento humano que se escondían detrás de puertas cerradas y corazones desesperados. Una mañana, llegó a Eliseo la noticia urgente de un hombre muy importante en la corte del rey de Siria, un funcionario fiel y querido que estaba gravemente enfermo. Su nombre era Naamán, comandante del ejército sirio, un hombre valiente y respetado, pero marcado por la lepra, una enfermedad que le robaba la salud, la dignidad y la esperanza. Eliseo, guiado por la voluntad divina, envió un mensaje a Naamán a través de un siervo, instruyéndole que fuera a Israel para ser sanado. Naamán, desconfiado pero desesperado, emprendió el viaje acompañado de su séquito, atravesando fronteras y tierras desconocidas, impulsado por la esperanza de recuperar su vida. Al llegar a la casa de Eliseo, Naamán esperaba una ceremonia grandiosa o una declaración poderosa, pero el profeta no salió a recibirlo en persona. En cambio, envió a un mensajero simple con instrucciones claras. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada y quedarás limpio. El orgullo de Naamán se sintió herido. ¿Cómo podría un hombre tan poderoso y noble curarse con un baño simple en un río común? Sus sirvientes, sin embargo, le persuadieron a obedecer, recordándole que si le decían algo imposible, ¿no lo habría hecho? Con un suspiro de resignación, Naamán descendió al Jordán y se sumergió 1 vez, 2 veces, 7 veces. En la 7ª inmersión, su piel comenzó a sanar, sus heridas desaparecieron y la salud volvió a su cuerpo. Llena de emoción y gratitud, Naamán regresó a Eliseo, dispuesto a ofrecerle regalos y honores, pero el profeta, con humildad y reverencia a Dios, rechazó cualquier recompensa. Naamán, ahora no solo sano, sino transformado en su espíritu, declaró su fe en el único Dios de Israel y prometió nunca adorar a otro. Este milagro no solo curó un cuerpo, sino que rompió barreras entre naciones, mostrando que el poder de Dios trasciende fronteras y que la fe puede transformar incluso a los más orgullosos. Porque en el agua humilde del Jordán, la gracia de Dios sana no solo la piel, sino el alma. Eliseo, el profeta del Dios vivo, había recorrido ya gran parte de Israel, extendiendo el poder y la misericordia divina a cada rincón. Sin embargo, no solo se enfrentaba a enfermedades y guerras, sino también a la injusticia que corroía el corazón del pueblo y amenazaba la paz y la dignidad de sus habitantes. En uno de sus viajes, llegó a un pequeño pueblo cuyo suelo estaba marcado por la tragedia y la opresión. Allí vivía Nabot, un hombre honesto y piadoso que poseía una viña querida por todos. Pero la codicia del rey Acab y la ambición de su esposa Jezabel pusieron en peligro la tierra y la justicia. Nabot fue acusado falsamente y condenado injustamente, y su viña le fue arrebatada, un acto que llenó de dolor no solo su alma, sino la de toda la comunidad. Al enterarse, Eliseo sintió la urgencia de actuar, no con armas, sino con la fuerza poderosa de la verdad y la fe. Reunió al pueblo y les habló con voz firme. El Señor no olvida a los oprimidos. Justicia vendrá, y la tierra será restaurada. El profeta oró con fervor, pidiendo al cielo que interviniera en favor de Nabot y de todos los que sufrían por la injusticia. Pronto, la justicia comenzó a manifestarse. La corona del rey Acab empezó a tambalearse, y la influencia de Jezabel se vio debilitada. La viña,
símbolo de esperanza y vida, fue devuelta a su dueño legítimo. Este episodio no solo restauró la tierra de Nabot, sino que envió un mensaje poderoso. Dios está atento a las injusticias y su poder actúa para proteger a los humildes y defender la verdad. Eliseo continuó su camino, sabiendo que la batalla más grande no siempre es contra enemigos visibles, sino contra la injusticia que se oculta en la sombra. Porque en la fe y la justicia, el pueblo encuentra la fuerza para levantarse y reclamar su dignidad ante el Altísimo. La historia de Eliseo había llegado a lo más profundo del corazón de Israel. Su vida y milagros eran el eco constante del poder divino actuando en la tierra. Pero no todos los desafíos venían envueltos en maravillas visibles. Algunos se manifestaban en la lucha por la supervivencia de pueblos enteros ante amenazas terrenales. Un día, la ciudad de Samaria enfrentaba un asedio despiadado por parte de los ejércitos enemigos. Los muros, aunque fuertes, no podían contener el hambre y la desesperación que crecían dentro de sus calles. El pueblo estaba al borde del colapso, y la esperanza parecía extinguirse con cada día que pasaba. Los líderes de la ciudad buscaron a Eliseo, el hombre de Dios, para que intercediera por ellos. Eliseo, con el peso del pueblo sobre sus hombros, subió a lo alto de las murallas y elevó su mirada hacia el cielo. Allí, en la vastedad azul, encontró la respuesta que necesitaba. Con voz poderosa y llena de fe, proclamó: «Así dice el Señor, no temáis, que mañana habrá provisión suficiente para todos». El profeta ordenó a sus sirvientes que comenzaran a repartir alimentos, pero en la ciudad apenas quedaba algo para ofrecer. Entonces Eliseo oró, pidiendo al cielo que multiplicara lo poco que tenían. Y ocurrió el milagro. Los pocos panes y granos que poseían se multiplicaron hasta saciar a miles. La ciudad, antes al borde de la destrucción, se llenó de vida y júbilo. El enemigo, desconcertado por la inexplicable fortaleza de Samaria, abandonó el asedio. La ciudad fue salvada no solo por armas, sino por la fe inquebrantable de un profeta y su pueblo. Este evento quedó grabado en la memoria colectiva como un testimonio de que cuando Dios abre el cielo, la provisión y la salvación fluyen sin límites. Porque en la fe que confía en lo invisible, el cielo se abre y la tierra se llena de bendición. La vida de Eliseo, el profeta de Dios, había sido una epopeya de milagros, enseñanzas, amor y poder divino. Había caminado entre hombres como un puente entre el cielo y la tierra, llevando luz a la oscuridad, vida donde había muerte y esperanza donde reinaba la desesperación. Pero ningún legado es tan poderoso como aquel que trasciende el tiempo, y Eliseo, sabiendo esto, dedicó sus últimos días a preparar a la próxima generación de siervos de Dios, asegurándose de que la llama divina no se apagara con su partida. El profeta reunió a sus discípulos, jóvenes y no tan jóvenes, hombres de fe y corazón ardiente, y les impartió sabias palabras. «No temáis los desafíos que vendrán», les dijo, «porque el Señor está con vosotros. Seguid su camino con humildad, valor y amor, y veréis cómo el poder del Altísimo continúa obrando en medio del pueblo». Durante esos días finales, Eliseo recordó cada milagro, cada palabra, cada oración que había alzado, consciente de que su vida era una historia tejida por las manos del Creador. Antes de partir, hizo algo inusual. Pidió que su cuerpo fuera puesto en su lecho, en la habitación donde tantas veces había orado y clamado a Dios. Y en un acto sorprendente, un hombre muerto fue colocado en la misma habitación. Al tocar el cuerpo sin vida del profeta con el cuerpo del hombre muerto, el hombre revivió, un último milagro que selló para siempre el poder que Eliseo había canalizado a lo largo de su vida. Con esta señal, la promesa quedó clara. El legado de Eliseo no terminaría con su muerte. Su espíritu, su fe y su poder vivirían para siempre en aquellos que confiaran en Dios. Así, la historia de Eliseo se convirtió en una llama eterna que inspiró a generaciones enteras, recordándonos que el verdadero poder no está en las armas, ni en la fuerza humana, sino en la fe que mueve montañas y abre cielos. El pueblo de Israel honró al profeta no solo por sus milagros, sino por el amor inquebrantable que demostró hacia Dios y hacia su gente. Su vida fue un canto de esperanza, una canción que aún hoy resuena en los corazones que buscan la luz en medio de la oscuridad. Porque donde hay fe verdadera, la llama divina nunca se apaga,
Y el milagro más grande es vivir confiando en el poder de Dios. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo contenido increíble como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Tu apoyo hace toda la diferencia y juntos seguimos creciendo. Nos vemos en el próximo video.